Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este algoritmo acíclico vamos a considerar la siguiente situación. El objeto es encontrar un camino que nos lleve de un nodo origen, en este caso el nodo A un nodo destino, el nodo G. Bueno, aquí vemos que los arcos, estas flechas, están dirigidas, es decir, nos llevan de un nodo a otro y esa dirección es irreversible. De ahí que estemos en el algoritmo acíclico. En este caso, las medidas sobre las flechas o también llamadas arcos pueden representar, por ejemplo, costo de desplazamiento, algún nivel de riesgo o alguna otra característica asociada a minimizarse o también pudiera estar asociada a maximizarse, como pudieran ser, por ejemplo, beneficios, no sé, utilidades, ganancias, rendimientos, etcétera. Bueno, pero en este ejemplo en particular vamos a considerar que estos números sobre los arcos se refieren a una característica la cual es deseable minimizar o la cual se desea minimizar. Y bueno, para ello vamos a hacer o a seguir la metodología del algoritmo acíclico. El primer paso que debemos de realizar, bueno, una vez que tenemos identificado nodo origen y nodo destino, nodo origen, nodo A, nodo destino, nodo G, y que tenemos establecido si vamos a maximizar o minimizar, en este caso minimizar. Entonces tendremos que establecer una ruta de A a G que nos establezca una mínima cantidad asociada a los valores que se tienen sobre los arcos o sobre las flechas. El primer paso es el siguiente. Lo voy a poner aquí a un lado. Nos dice rotular el nodo inicial en este formato. Distancia al primer nodo, nodo precedente. Entonces, siguiendo esta metodología, este formato, el primer nodo nos quedaría de esta forma. Voy a hacerlo aquí. Bueno, aquí ya tengo el formato. Entonces, el primer nodo es el nodo A, nodo origen. Lo debemos de rotular siguiendo esta notación. Distancia al primer nodo, es decir, como este es el primer nodo, al momento no hay distancia para este nodo inicial, entonces la distancia es 0. Nodo del que precede, pues no precede de ningún nodo, entonces este espacio lo dejamos vacío. Bueno, hasta ahí, hasta esa parte, tenemos rotulado ese primer nodo origen, nodo A. El segundo paso consiste en rotular todos los nodos que dependen únicamente del nodo inicial. Voy a poner aquí paso 2 y lo voy a poner por acá abajo. Rotular todos los nodos que dependen del nodo inicial únicamente. Entonces, los nodos que dependen del nodo inicial son el nodo B, el nodo C y el nodo D. Pero si se fijan aquí dice únicamente.
Entonces de estos tres nodos B, C y D, el que depende únicamente de A es el nodo D. ¿Por qué el nodo D? Porque al nodo D solamente se puede llegar a través de A. Al nodo C se puede llegar a través de A y a través de D. Y el nodo B también se puede llegar a través de A o también a través de C. Entonces el nodo que únicamente depende del nodo origen es el nodo D. Entonces debemos de rotular ahora ese nodo, el D, siguiendo el mismo formato. Entonces el nodo D, siguiendo este formato que habíamos o estamos utilizando, nos quedaría distancia desde al primer nodo, nodo precedente. Entonces, ¿qué distancia precede a ese nodo? Pues 15, ¿no? ¿De qué nodo viene? Del nodo A. Así lo estaremos representando. Entonces, en este momento tenemos dos nodos rotulados, el A y el D. Vamos a un tercer paso. El paso 3, rotular todos los nodos que tengan la información suficiente para rotularlos. Pero considerando lo siguiente, la información necesaria para rotular un nodo es que todos los nodos de los que dependa deben de estar ya rotulados. Entonces en este caso, por ejemplo, el nodo C vemos que depende de A y D. Esos dos nodos ya tienen información, entonces C puede ser rotulado. El B no. El B, ¿por qué no? Porque depende de C. En este momento C no está rotulado, es decir, no tiene información. Entonces lo que sigue es rotular el nodo C. Voy a poner por acá. Entonces quedará al nodo C la mínima distancia, o bien es 8 que viene de A, o bien es 15 más 4 que viene desde D. Entonces la mínima distancia allí sería 8 que vienen del nodo A. Entonces también pudimos haber rotulado de esta otra forma, 15 más 4, 19 que vienen del nodo D. Pero siempre buscamos, como buscamos minimizar, o estamos suponiendo que en este ejemplo se desea minimizar la mínima distancia, la mínima cantidad. Paso 4. Seguir rotulando todos los nodos que tengan información suficiente hasta llegar al nodo deseado. Entonces en este punto sí ya se puede rotular el nodo B. El nodo B depende del nodo C y del nodo A. Ambos ya tienen información. Entonces, si optamos por rotularlo a partir de la información que proviene del nodo C, nos quedaría 8 más 3, 11, C. Y por otro lado, 10 que vienen del nodo A. La cantidad mínima entre 10 y 11 pues es precisamente el 10. Entonces el nodo B nos quedaría rotulado de la siguiente forma. $10 que vienen del nodo A también. Bueno, este problema, como es bastante simple,
o no es tan complejo, sí podemos llevar de cierta forma un adecuado control y determinar cuáles son las distancias mínimas, pero si el problema fuera más grande, entonces tendríamos que establecer todas las posibles etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el nodo C, la otra etiqueta alternativa que quedaría sería 15 más 4, 19, que vienen del nodo D. Es decir, esta cantidad 15 más 4, 19, que vienen del nodo D. Ahora bien, el nodo B también tiene otra, o tiene una opción adicional para poderse rotular. Esta otra opción, ¿cuál es? $8 más 3, 11, que vienen del nodo C. Así, de esta forma. Bueno, en este punto entonces tendríamos que repetir el paso 2, el paso 3, perdón, rotular todos los nodos que tengan información suficiente para rotularse. En este caso el nodo E. Vámonos en ese orden. El nodo E depende del nodo B y del nodo C. Entonces, cuando tengamos en un nodo dos o más opciones, como en este caso, vamos a elegir alguna de esas dos etiquetas o rótulos. En este caso, como estamos buscando minimizar, seleccionaremos la cantidad mínima. Entonces allí la etiqueta que seleccionaríamos sería esta, para el nodo B. Para el nodo C elegiríamos esa de allí, y para el nodo D pues no hay de otra más que elegir esa que ya tenemos. Bueno, entonces para rotular el nodo E, lo podemos hacer de dos formas. Si seguimos la ruta que viene desde el nodo B, tendremos 10 más 20, 30. 30 que vienen del nodo B. Esa sería una opción. La otra opción, si tomamos la ruta que viene desde el nodo C, sería 15 más 8, 23. 23 que vienen del nodo C. Y bueno, en ese punto entonces el rótulo, el nodo E tiene dos rótulos que elegiríamos como etiqueta permanente la de menor cantidad. Porque recordemos, aquí estamos minimizando. Si estuviésemos maximizando, elegiríamos la mayor cantidad. Bueno, ahora podemos entonces rotular el nodo F. El nodo F, para rotularlo, podemos tomar dos opciones: la información que viene desde el nodo C o la información que traemos desde el nodo D. Si lo hacemos desde el nodo C, tendríamos que elegir esta etiqueta 8A, 8 más 4, 12, 12 que vienen del nodo C. Si elegimos la otra opción, la que viene desde el nodo D, 15 más 15, 30, que vienen del nodo D. Y la etiqueta que estaríamos eligiendo como permanente, la menor, ahí la tenemos. Finalmente el nodo G
El nodo G, ¿qué opciones tenemos? También dos. Con información que viene desde el nodo E o con información que viene desde el nodo F. Con información que viene desde el nodo E, 23 más 5, 28. 28 que vienen del nodo E. La otra opción, tomando información desde el nodo F, 12 más 3, 15. Que vienen del nodo F. Bueno, aquí finalmente, eligiendo lo que más nos conviene, que en este caso es lo mínimo, seleccionaríamos esta etiqueta. Bueno, entonces ahora lo que resta es ir de aquí para atrás para elegir la ruta crítica. Entonces, en ese punto estamos en el nodo G. Entonces aquí voy a colocar ruta mínima. O ruta más corta. Aquí me está diciendo que del nodo G vaya al F. Vamos al F. Estando en el F, aquí me dice que vaya al C. Estando en el C, me dice que vaya a A. Entonces, finalmente, esta es la ruta mínima. Entonces, la ruta mínima la establecemos en el orden en relación al nodo origen y destino, pues nos quedará al contrario: A, C, F, G,